Mi Refugio Podcast es una producción de Jóvenes Roca Eterna y en cada episodio buscamos compartir un tema que pueda ayudarte, inspirarte o retarte en tu vida espiritual a través de conversaciones amistosas, honestas, vulnerables, cercanas y sobre todo edificantes. ¿Te unes a la conversación? Comenzamos. Toma 1, Mi Refugio Podcast. Hola, bienvenidos a Mi Refugio Podcast. Este es el episodio número 32 ya. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Y pues vamos a tenemos un tema muy interesante, exactamente. Y el cual queremos iniciar con Santiago 1 del versículo 2 Pero hay que decir el título. al 5. El título es 1, 2, 3. La paciencia. Y bueno, pues ya decimos la paciencia. Ahora sí vamos con el versículo en el que nos vamos a estar igual basando, el cual dice: hermanos míos, tened por sumo gozo por cuanto os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se las dará. Y bueno, aquí queremos compartirles un poco de lo que es la paciencia. Y bueno, hay muchos términos para denominar lo que es la paciencia. Puede ser la espera en algo. ¿Cuántos de nosotros se nos hace muy difícil esperar? Pero quiero leerles esta definición que yo encontré y que se me hace muy interesante y que va de acuerdo al versículo que acabamos de leer, el cual dice: la paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Y bueno, la otra definición dice calma y tranquilidad para esperar. Son definiciones un poco contrarias. Y bueno, ¿cuántos de nosotros nos ha puesto a prueba nuestra paciencia? Y en muchas ocasiones, ¿no? Exactamente. Y vamos a poner ejemplos bien sencillos. Cuando vas a las tortillas. A todos nos toca esperar cuando van las tortillas. Bueno, en mi caso, ¿no? Esperamos mucho cuando nos tocan las tortillas. Nos toca esperar. ¿En qué otras situaciones? Yo de por sí cuando estamos en la escuela no me paro hasta que toda la fila haya pasado, porque yo no puedo estar ahí parada. Sí, yo para trámites. Ándale, El banco. Que luego digo, pues sí me puedo sentar aquí un rato, o sea, no hay problema, ¿no? A mí no me molesta esperar en ese tipo de situaciones. Pero cuando las circunstancias... bueno, vamos a sentarlo más adelante, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando le toca esperar en filas y está el solazo, estás cansado, estás tal vez ya agobiado, no sé, se vuelve aún más difícil, ¿sí o no? De hecho. Y ahí es donde vas a probar la paciencia. La paciencia. Y es prácticamente esta capacidad de decir, ok, voy a esperar aunque las situaciones sean adversas y que yo no saque ningún quejido ni ninguna malas palabras. Hay gente que cuando está esperando es como que en la fila de las tortillas, señora, apúrese, ya necesito mis tortillas, ya quiero ir a comer, y están maldiciendo, están diciendo muchas cosas, y pues eso quiere demostrar que esa persona no es paciente. Sí es. Y bueno, también el segundo punto al que queremos tratar es ¿cómo sabemos que necesitamos paciencia? Pues como lo acabo de decir, ¿no? Cuando tú ves que cuando la prueba, la adversidad está en tu contra y tú te estás quejando de eso, ahí es cuando tú necesitas paciencia, porque como dice la definición, ¿no? O sea, tenemos que soportar aun cuando las circunstancias sean adversas y no quejarnos ni rebelarnos de la situación que estamos viviendo. Yo creo que ese sería el punto básico. No, nos damos cuenta, obviamente, ¿no? Porque, por ejemplo, estamos así y hasta nos enojamos y nos frustramos de que no avanza rápido esa fila, y pues es obvio cuando no tenemos paciencia, y debemos de decirle al Señor que nos dé la sabiduría y lo necesario para poder estar en la espera. Y se dan cuenta, la paciencia es algo que no solamente se queda en ejemplos básicos o simples, sino radica en otros ámbitos, como por ejemplo ayer estamos, la hermana Isabel nos estaba predicando acerca del noviazgo, ¿no? Y ahí también se pone en parte en prueba, ¿verdad? La paciencia. Sí, la paciencia. Aquí quiero comentar un punto que la otra vez yo estaba escuchando en una prédica, que luego hay chicos, no sé, bueno, a las chicas no sé si les pasa, pero luego hay chicos que se desesperan y en esperar a la persona con la que van a estar. Uh-huh. ¿Y por qué digo que se desesperan? Porque apenas una sierva les dice que no, o una sierva ya les dijo no, pues sabes qué, o no siente el cariño, bueno, ¿cómo se podría decir? No cariño, aceptación por otras chicas,
y pues ya como que empiezan a desesperarse, a decir... No, ya me quedé. Exactamente. A rebelarse, a quejarse de esa situación que están pasando, ¿no? Pero es ahí cuando Dios pone a prueba nuestra paciencia. Así es. Y bueno, ya resolviendo este punto, vamos con el tercero. ¿Cómo ponemos en práctica la paciencia? Y aquí hemos puesto un versículo que Cecia nos va a leer. Sí, está en Efesios 4:2, el cual dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y esto es en momentos de conflicto. En momentos de conflicto, como ya mencionábamos, es muy difícil ser pacientes. ¿Por qué? Pues con otras Porque personas, obviamente, ¿no? A veces chocan nuestros caracteres, nuestra educación a veces es distinta a cómo educan a un hermano. Por ejemplo, vamos a poner un simple ejemplo. Supongamos que nosotras, ¿no? Tenemos que soportarnos las unas a las otras. Y es muy distinto a cómo nos han educado nuestros papás, lo que hemos hecho, todas las ideas que tenemos, pues son muy distintas, ¿no? Y podemos tener muchas opiniones distintas de un tema. Entonces ahí puedes... A veces sí opinamos diferente, ¿verdad? A veces sí. Pero ahí es cuando pones a prueba tu paciencia de decir, bueno, voy a dejar que siga, o sea, voy a dejar que pues que lo haga, ¿no? Y no me voy a enojar por eso porque pues sé que es la convivencia y voy a seguir conviviendo con ellas y pues también en la palabra de Dios lo dice, ¿no? Sopórtense los unos a los otros, ¿no? El Señor por algo lo decía. Y también se puede referir a eso cuando alguien está pasando por algo, algún hermano, y tú ya quieres como que eso acabe, ¿no? Ese problema que está enfrentando acabe, o por ejemplo, pongamos así, ¿no? Un hermano que está pasando por... que está siendo rebelde, ¿no? Entonces tú te desesperas porque quisieras que ese hermano ya dejara de hacer, ¿no? Tal situación, y entonces como que ahí tenemos que tener la paciencia. Eso le pasa a los pastores cuando una oveja se descarría. Es como de, quédate bien quieto, ¿no? También es puesta a prueba la paciencia de los pastores, de los líderes, principalmente, ¿no? Sí, claro. Ahí también es donde se pone a prueba, ¿verdad? En qué otros momentos de conflicto tenemos que se pone a prueba nuestra paciencia. Tal vez cuando hay discusiones, cuando hay una discusión, dice mi mamá, siempre se necesitan de dos personas, ¿no? Y a veces para que la discusión termine, simplemente tenemos que hacer silencio, no decir nada. ¿Y a cuántas personas les cuesta quedarse calladas? A mí. ¿No? Sí, no, o sea, yo soy... Y de hecho... con una persona siempre me decía, es que siempre tienes que contestar a todo, y yo así de, ay, y yo sí me sentía mal por eso, ¿no? Eso fue a principios de año, y yo decía, ay, no, ¿por qué? Y sí es cierto, a lo largo de mi vida nunca me he podido quedar callada, así como que lo que digo lo pienso, y eso es una desvirtud mía con la que he estado trabajando, y que también es puesta a prueba mi paciencia, ¿no? Para poder decirle... Hay cosas que luego vienen y me dicen, no, pues es que no, esto no es así, hermana. Y pues tú te tienes que quedar callado y decir y aceptar las cosas con humildad, ¿no? Aceptar que el otro tiene razón y que pues debes al menos tener mucha humildad. Porque a veces estás hablando y sabes que estás mal y que tú es el que cometiste el error, pero aún así estás discutiendo con la otra persona y tienes que asumir también tu error. Y también ahí tienes que tener paciencia para no alterarte y empezar que esa discusión escale a otro nivel. Entonces hay que tener cuidado también en esa área, ¿no? Y también queremos leerte Romanos 12:12, lo que nos dice la palabra de Dios, y dice: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. En la paciencia, bueno, cuando por ejemplo vamos a las tortillas, voy a volver a tomar ese ejemplo porque es muy básico y creo que lo vamos a comprender mejor. Cuando estamos en las tortillas, podemos estar esperando y tú puedes decir, no, yo soy paciente, puedo estar esperando, pero ¿saben cómo nos damos cuenta que esa paciencia no viene de parte de Dios? Cuando solamente esperas y estás con el reloj, así de que ya estás enojado, molesto por el sol, por la gente, por todo eso, ¿no? Entonces en la paciencia debemos actuar con gozo. Debemos estar gozosos, tranquilos. No podemos decir que somos pacientes si estamos alterados, si estamos esperando, pero con una mala actitud. Eso no es paciencia. Sí, exactamente, ¿no? Y dentro de la iglesia hay muchos ámbitos en los que podríamos tocar nuestra paciencia, ¿no? Sí. Uno puede ser en la convivencia con los hermanos. En alabanza a veces es como que los hermanos luego se acercan y te dicen, bueno, esto no estuvo bien, y nosotros aceptar con humildad esos consejos, ¿no? También
también puede ser en las pruebas y luchas, adversidades que tengamos, porque pues siempre el cristiano va a tener, cuando es perfeccionado, pues el cristiano va a tener luchas, va a tener pruebas. Entonces, si nosotros soportamos esas luchas y esas pruebas, valga la redundancia, que lo repito mucho, pero como dice Abigail, si las aceptamos con gozo, tranquilos, serenos, pues entonces ahí nuestra paciencia está siendo perfeccionada también. Y nuestra paciencia, por ejemplo, en medio de las pruebas, aquí dice tener la esperanza de que vamos a salir de eso, y aún la palabra dice que todo obra para bien. Entonces, ¿por qué tenemos que estar impacientes si sabemos que en algún momento vamos a salir de eso? Que ahorita estamos pasando por esto, pero es para que Dios nos perfeccione, y esa debe ser nuestra alegría, que vamos a ser más como Jesús. Así la situación sea muy, muy deprimente, muy mala, como vamos a verla, porque siempre viéndola desde nuestro foco humano y desde nuestros ojos humanos, vamos a verla. ¿Nos pasa a nosotros? Terrible. Terrible. Pero cuando vemos a través del filtro de Dios, o cuando podemos confiar en la palabra de Dios, sabemos esperar, porque vamos a salir de ahí, ¿no? Esperanza también en la palabra, ¿no? Sí. De que no todo dura para siempre, y solo es como que, y también luego entiendes por qué Dios te pasa por ciertos procesos, ¿no? Decir, bueno, Dios me está probando en esto, pero porque quiere que yo sea después esto, ¿no? O Dios me está probando en esto para que yo perfeccione mi paciencia, para que yo aprenda a confiar en Él, para que yo aprenda a depender de Él. Y hablando de pruebas, prepárense, porque si han escuchado este podcast, en la semana Dios va a probar su paciencia. De hecho, el pastor siempre nos los dice, ¿no? Las veces que también él predicó acerca de la paciencia, nos dijo, prepárense, hermanos, porque van a recibir una prueba en esta semana. Y no soy profeta, pero van a recibir. Y justo lo dijo, y yo la semana tuve una prueba de mi paciencia, y dije, ay, sí. Y para nosotros también este capítulo habla, porque en lo personal aquí la sierva es muy desesperada. A la sierva no le puedes decir, te voy a contar algo mañana, porque yo te estoy diciendo, ¿por qué me dices que me vas a contar algo mañana si no me lo vas a contar ahora? Es cierto, sí, dices, eso es muy de mí, y yo ya me había dado cuenta de eso y dije, ay no, tengo que aprender a esperar en ese aspecto. Por eso, bueno, ya después les dije a mis amigos así que no me digan cosas así, porque yo soy muy desesperada, pero ella necesita saberlo ya. Es como que me vas a tener toda la noche pensando en eso. No, gracias. ¿Tú en qué área crees que eres así como no eres paciente? Yo estaba pensando en que soy impaciente, pero creo que es una virtud que estoy empezando a cultivar, ¿no? Pero aún me falta mucho en cuanto a me toca hacer como filas. No me gusta esperar así. Hasta mi hermano me está sonriendo porque sabe que no me gusta esperar. Aunque a veces cuando ando de buenas, así muy, vengo de la iglesia, por ejemplo, Daniel dice, vamos a hacer tortillas, y yo estoy, sí, vamos, y ahí estamos, y platicamos, y estamos, o sea, ya estoy aprendiendo a estar con gozo mientras estoy esperando algo, porque sí, no debería enojarme por estar haciendo una fila de tortillas o lo que sea, ¿no? Entonces, es una virtud que se va cultivando poco a poco. Cuando yo tengo esos pensamientos, eso hace que yo me frustre y yo me enoje. Entonces, cuando estoy con mis hermanos y así, hace que yo me enoje y no sea paciente con ellos, sino que hacen algo y tantito con lo que hagan eso ya estoy así. Sí. Entonces eso. A mí también me pasa. Ay, desde luego que yo soy muy impaciente, y a mí cuando no hacen las cosas bien, mis hermanos en general, es como que te mando algo es porque ya quiero que lo hagas, no es porque me vas a decir, ay voy, espérenme. O sea, a mí me choca que si yo te digo, haz esto, no lo hagas. Pero bueno, está más relacionado con lo que decía hace rato, así que... A mí también me pasaba, pero la ventaja es que ahora como voy a la tarde ya casi no veo mis hermanos. No es cierto. Pero bueno, Dani ya trabaja, entonces ya solamente llega la noche. Pues antes teníamos un poquito de conflicto cuando teníamos, no sé, que uno al otro decirnos, oye, tú haces esto, tú haces el otro. Pero ahora como ya no lo hacemos, ya no hay ningún problema. Pero pues es importante cultivar la paciencia. Y saber que debe ser una virtud que debemos trabajar día con día, ¿no? Sí, los unos a los otros. Les digo que a mí me cuesta mucho eso. Así que cada quien, si tú tienes algún área en tu vida en la que necesites trabajar la paciencia, recuerda que la paciencia es esperar con tranquilidad y serenidad, ¿no? Que aunque la circunstancia sea adversa, la circunstancia no sea tan favorable, pues tú no debes de quejarte ni nada, sino aceptar con gozo eso que te está llegando. Así es. Y bueno, pues hasta aquí dejaremos el episodio del día de hoy.
es un poco breve. Paciente, hay que ser pacientes, sean pacientes. Y como dice Abby, esperen la prueba porque vas a dar la prueba, Ya. Inserten el canto de paciente, esperen que va. Bueno, pues nos vemos, chicos, Dios les bendiga. Adiós. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Instagram como Jóvenes Rock Eterna Tehuacán. Y en TikTok como Jóvenes Rock Eterna Tehuacán. en YouTube y Facebook. Nos encuentras como Jóvenes Rock Eterna. Esperamos que este video te haya gustado y nos vemos en la próxima.